Tenemos ahora la ponencia del doctor Steven Rojas Pernilla, docente en la Universidad de Magallanes, Chile, cuya ponencia se titula El rol de la historia y filosofía de la matemática en la formación de un matemático. Escuchamos, doctor. Buenas tardes a todos los colegas. Mi saludo fraterno desde Chile y muy agradecido por la invitación que se cursó a mi persona en un evento tan importante y como observo de mucho conocimiento matemático. El tema que voy a tratar hoy día es un poco salido a este ámbito que usted estaba hablando, pero que de alguna forma voy a ir también llevando a que todo lo que se ha escuchado tiene mucho que ver también con la historia y la filosofía y las matemáticas, pero que en la formación actual es poco lo que se hace, ¿no? Y vamos a ver las razones por las cuales en este momento el matemático en sí es ahistórico y afilosófico, cosa que se está observando en las últimas décadas. Entonces, voy a presentar aquí, voy a presentar la ventana donde está mi presentación. Me parece que se está viendo, ¿no es cierto? Entonces, el rol, miren, el tema del rol de la historia y la filosofía, lo que voy en esta charla hacer es un poco llevarlos de manera bastante breve para que ustedes mismos, el público en general, al final de la charla, se responde esta pregunta: ¿cuál es el rol que está cumpliendo, que cumple la formación histórica y filosófica de las matemáticas en un matemático? Para ello necesitamos saber, ¿no? ¿Cómo es un matemático? ¿Cómo es un matemático? ¿Cómo se formó un matemático en el pasado? ¿Cómo es un matemático en el presente? ¿No? Si hay similitudes, si hay digamos, paradigmas distintos que ahora manejamos que no tenían antes los matemáticos. Y también voy a hablar el por qué el matemático desconoce la evolución de las matemáticas. Tiene que ver con la esencia del matemático actual, ¿no? Probablemente no lo necesita, muchos pueden pensar así, ¿no? Y al final la pregunta que es materia de esta charla, ¿no? Y que yo pretendo que ustedes mismos al final puedan responder y puedan decir, digamos, distintos puntos de vista en este sentido, ¿no? Entonces, a ver, un matemático en el pasado. Vamos a establecer, miren, que la matemática, como todo el conocimiento humano, tiene una influencia filosófica desde sus inicios, el conocimiento humano, en particular la matemática. Todo el trabajo matemático que se realizó fundamentalmente a partir de los griegos, porque antes de ellos, en las antiguas culturas, no tenemos evidencia de la existencia de alguna filosofía de las matemáticas, pero a partir de los griegos sí tenemos cierta evidencia. Entonces, en todo este recorrido que vamos brevemente contar, vamos a estar observando cómo el matemático, en su hacer de matemático, está influenciado no solamente por su idiosincrasia, por su entorno, sino también fundamentalmente por las corrientes filosóficas de la época. Hasta el presente, en este momento, también tenemos una corriente filosófica que estamos inmersos en este paradigma, ¿no? Que lo vamos a ir contando al final. Entonces, la historia digamos, de las ideas matemáticas empieza en Grecia con el platonismo y el aristotelismo. Miren, realmente en Grecia empezó a gestar una suerte de grupo humano que veía, digamos, a la matemática como un objeto idealizado, ¿no? Como un objeto en donde las construcciones que se hacían
tendrían que hacerse dentro de esta belleza que percibía, ¿no? Ese es típico del pensamiento de Pitágoras, ¿no? Y por eso que el trabajo matemático en Grecia se reducía primero en diferenciar lo que eran los llamados cantidades y lo que eran las magnitudes, que significaba las mediciones, ¿no? Las mediciones. Era muy distinto medir que las magnitudes, y por eso que ellos, cuando digamos, descubrió la existencia de estos inconmensurables, les causó una tremenda ruptura filosófica entre ellos, y eso duró, miren, hasta el fin del siglo XIX. Hasta el fin del siglo XIX no se tenía exactamente precisión de lo que era un número real, por ejemplo. Los irracionales. Se empezaron a dilucidar eso al final del siglo XIX, que vamos a ver que en la época del romanticismo. Entonces, pero generaron algo muy importante, los griegos. El primer sistema formal, ¿no? Que va a conducir la matemática hasta prácticamente nuestros días, en donde se establecieron axiomas, postulados, ¿no? Mediante la idea de Aristóteles, en donde uno tiene que establecer primero conceptos bien definidos para poder desarrollar la matemática. Entonces es una larga historia que llegó hasta más o menos al siglo VI después de Cristo, ¿no? Entonces la matemática griega fundamentalmente era un trabajo estático. La geometría griega no daba cuenta del movimiento y la velocidad, porque eso era para ellos un poco un problema filosófico también. Entonces, su trabajo era simplemente lo que hoy día conocemos como geometría plana y el espacio, básicamente, ¿no? No había un trabajo que dé cuenta del movimiento. Incluso las discusiones filosóficas de esa época eran bastante, digamos, habían unos pensaban que el espacio y el tiempo, por ejemplo, tenía división finita, otros no, infinito, y habían polémicas y todo eso. O sea, eso que acompañó esa discusión hasta fines del siglo XIX, imagínense. Entonces, ese tipo de cosas cambió, bien entrado ya la Edad Media, porque la Edad Media, con la instalación del cristianismo, o sea, eso influenció bastante. La iglesia cristiana influenció bastante para que, aún de que digamos, se oponía al pensamiento lógico, riguroso griego, aún así el debate continuaba y hizo vivir eso ya en el siglo XVII en el llamado racionalismo, ¿no? Pero en la Edad Media hubo un ocaso de todo. La matemática se estancó. En general, era la matemática griega o esta matemática mercantil para el negocio y nada más. ¿Por qué? Porque el foco digamos, intelectual de esa época estaba centrado en otra discusión, ¿no? La fe versus la razón, ¿no? En esa época hay mucha evidencia de gente que incluso mediante la razón quería, digamos, fundamentar la fe. Entonces es una larga historia, pero que en matemática poco se avanzó, ¿no? Solamente se reconoce un solo matemático, que es Fibonacci, en esa época, pero que no hubo más matemáticos más sobresalientes, ¿no? Entonces, el matemático desde esas épocas, influenciado por la corriente ahora filosófica, digamos, del platonismo, del aristotelismo, y llegando a la Edad Media, los paradigmas de la religión y de la fe. Entonces, eso, digamos, a lo que es el conocimiento matemático, como que se estancó un poco, bastante, diría yo, ¿no? Hasta que llegó la edad del racionalismo, en el siglo XVII, un tremendo cambio en donde se quiere reivindicar ya el conocimiento griego y darse cuenta del movimiento, ¿no? Es muy sabido de que, por ejemplo, el racionalismo que se empieza con Descartes, Leibniz, bueno, Newton también era de esa misma escuela, se establece una idea filosófica de que la matemática debería dar cuenta de la naturaleza.
¿Por qué? Porque la naturaleza, según paradigma de la época, era como un reloj. Todo estaba bien estructurado, bien digamos, hecho, y que nosotros tendríamos que ir descubriendo todo lo que aparece como ley ya divina, ¿no? La religiosidad estaba presente en todo esto. Todos los filósofos, todos los matemáticos, eran bastante religiosos. Y yo les diría incluso hasta principios del siglo XX, ¿no? Eso ya se perdió ahora, ya vamos a ver las razones, pero era así en esa época, ¿no? El mismo Newton, o sea, con su ley de gravitación y todo lo que nosotros conocemos de Newton, si alguien le preguntaba a Newton de dónde proviene la gravedad, por ejemplo, no tenía idea de dónde proviene la gravedad. Había descubierto una ley, había descubierto varias cosas dentro de digamos, de las leyes del sistema planetario, el movimiento, todo, pero concebía una cierta atracción entre los cuerpos, pero él no sabía de dónde venía eso, y él simplemente respondía, bueno, es la obra divina, la mano de Dios, y todo lo que uno podría pensar, digamos, que viene de la divinidad, ¿no? Pero ese hecho, miren, de considerar la naturaleza como escrito en un lenguaje matemático, eso potenció la matemática, miren, hasta el siglo XIX, en donde hubo una explosión, digamos, de conocimiento matemático, pero muy ligado a la naturaleza y a la realidad. Los problemas que se resolvían en esa época eran problemas reales. Llámese, no sé, pues la ecuación de la cuerda vibrante, por ejemplo, eso viene de la realidad, ¿no? La ecuación del calor viene de la realidad. Entonces, siempre pensando en que hay un ser superior, divino, que gobierna todo, ¿no? Entonces, se genera, miren ahí, una especie de platonismo, ¿no? Y dígase de paso, la gran cantidad de matemáticos hasta la actualidad son platonistas, aunque no lo saben, ni se dan cuenta pero son platonistas, porque ellos generalmente se piensa que las matemáticas se descubren y que están escritas en algún lugar, ¿no? Y si uno establece algo que está en la realidad, ¿no? Entonces trata de buscar algo que lo explique a través de ecuaciones matemáticas y lo ve como un descubrimiento, ¿no? Hay connotados científicos que son platonistas, ¿no? Entonces, esa corriente continúa en el siglo XVIII, el gran siglo de la Ilustración. Una cantidad de matemáticos de esa época, llámese Euler, D'Alembert, Bernoulli, los hermanos Bernoulli, una serie de matemáticos que configuraron una matemática que explicaba la realidad, ¿no? Y en realidad se estaba generando una matemática efectivamente que daba explicación de la realidad, pero que no tenía una fundamentación rigurosa de sus métodos. Había muchos cálculos, muchos métodos informales, ¿no? Es muy parecido, fíjense, yo siempre hago una comparación con los cursos que se dan actualmente, incluso para ingeniería, ¿no? Todos estos métodos que hay para ingeniería ya estaban en el siglo XVIII, hechos por Euler, por Laplace, por Poisson, una serie de matemáticos, pero que el trabajo del límite no lo tenían, simplemente era intuitivo, así como muchas veces se maneja ahora, ¿no? Y no solamente el trabajo del límite, también no se tenía muy claro el concepto esencial, que es ahora para nosotros, de función, por ejemplo. Entonces, la evolución del concepto de función empezó en esos siglos, y no se tuvo claro eso hasta avanzado el siglo XX, imagínense, a principios del siglo XX, ¿no? A fines del siglo XIX se empezó ya a moldear ese concepto, y que ahora lo observamos que se enseña ya hasta en la escuela, ¿no? Pero la evolución vino de muchos siglos atrás, en donde cada matemático tenía una visión de función, ¿no? Cuando solucionaba una ecuación diferencial, por ejemplo, para Euler esto era función, la solución, para D'Alembert no, por ejemplo, y había discusiones entre matemáticos, ¿no? No existía esto que tenemos ahora ya de un formalismo inobjetable, ¿no? Cuando uno presenta un paper inobjetable,
mientras está rigurosamente establecido, nadie lo discute. En esa época no era así porque no se tenía muy claro conceptos básicos de la matemática. Se cometieron muchos errores, pero se avanzó. En una época de la ilustración donde se amaba mucho el conocimiento, ilustrar, incluso un matemático era también filósofo, tenía una amplia cultura. Realmente eso es lo que a veces uno echa de menos ahora porque el formalismo ha acabado con todo eso, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué pasó eso después. Ahora, ¿cuál es un antes y un después de las matemáticas, después de esto, ¿no? Viene la época del romanticismo, en el siglo XIX, en donde ya las personas de la ilustración pasa a no importarle, digamos, las condiciones humanas. A veces hay un romanticismo en el hecho de decir, yo quiero investigar, quiero conocer, y no me importa si tengo trabajo o no tengo trabajo, o sea, era una época romántica en el siglo XIX, pero producto de esa época romántica, ¿no? En donde se empezaba a gestar una matemática por la matemática, por las ideas matemáticas, y tratando de ya de independizarse un poco digamos, de los problemas de la naturaleza, ¿no? Se empezaron a fundamentar cosas desde el siglo XIX. Se empezaron a establecer nuevas geometrías, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, ¿no? Se estableció la teoría de Galois también por esas épocas. O sea, una serie de, digamos, de conocimiento matemático mezclado con las corrientes filosóficas de la época, ¿no? El romanticismo tenía una alta influencia también de establecer de que la razón y el conocimiento es muy importante en la cultura humana. Entonces, por eso que no todo era utilidad. O sea, eso es una cuestión que ahora pues el paradigma es otro, en el siglo ya XXI que estamos, pero en esa época todo no era utilidad. O sea, hubieron varios matemáticos que se pronunciaron al respecto, ¿no? Una ecuación que da cuenta de la realidad es tan importante como saber qué cosa es el número real, por ejemplo. Saber qué es un objeto matemático. O sea, preguntas filosóficas de fondo que todos estos matemáticos empezaron a discutir. Siempre lo han discutido desde Pitágoras hacia adelante. Siempre. Menos ahora. Ahora ya eso ya nos hemos convertido en formalistas, ¿no? Entonces, en ese romanticismo, quiero pasar ahora al siglo XX, muy rápidamente. Mire, cómo el matemático empezó a cambiar, ¿ya? La influencia filosófica del positivismo lógico tuvo muchísimo que ver. El Círculo de Viena, que fue un conjunto de intelectuales, científicos que se reunían para discutir justamente estas bases y fundamentos de la ciencia. Entonces eran una especie de empiristas también, porque pensaban que el conocimiento científico, para ser digamos, validado, tenía que tener una comprobación empírica. Una comprobación empírica, y eso lo observamos ahora. Los premios Nobel hasta la fecha se otorgan siempre y cuando hay una comprobación empírica, sino por eso que Stephen Hawking jamás tuvo el premio Nobel. Entonces es producto del positivismo lógico que estamos entrando a un paradigma así. Y en el caso de las matemáticas, bueno, dentro de este círculo estaba Gödel, por ejemplo, Gödel, como dicen algunos, Gödel, estaba Hans también, varios matemáticos. Pero era el buscar el empirismo dentro de este positivismo lógico los complicaba bastante. ¿Por qué? Porque sucede que las matemáticas, en sus objetos de estudio, no tienen una realización física de ningún tipo, ¿no? Están cognitivamente en el cerebro humano, ¿no? Tampoco interactúan con nosotros, porque hay, digamos, fenómenos físicos que aunque uno no nos toque ni por los sentidos, pero sí interactúan, o conocemos por lo menos sus características, por ejemplo, como las ondas electromagnéticas, pues. En cambio, un triángulo, una función, una superficie, ¿no? Está en la mente humana,
Entonces, ¿qué empirismo? Entonces, eso hizo de que los matemáticos de la época, ¿no?, empezaran a pensar hacia atrás, a ver las bases y fundamentos del conocimiento matemático, y ahí se encontraron con una serie de dificultades, porque para buscar esta conexión entre la realidad, ¿no?, y el conocimiento que uno busca como científico, se empezaron a buscar, hay varias, digamos, corrientes en ese sentido, hay gente que dice, no, no es posible nunca llegar a la realidad, todo es subjetivo. Otros dicen que sí, entonces como los positivistas, por ejemplo. Entonces, en el sentido de las matemáticas que no tiene objeto de estudios reales, entonces se pensó que nosotros como matemáticos deberíamos empezar como lo hizo Euclides, 300 años antes de Cristo, a través de ciertas, diríamos, leyes o axiomas, como dicen en matemáticos, ¿no? Y a partir de ahí trabajar toda la matemática, empezar a reconstruir la matemática. Entonces, en ese sentido, hubo una escuela muy potente que, digamos, nos ha impregnado a todos nosotros, que yo llamo el paradigma Bourbaki, porque a través de esta escuela francesa, en los años 30, 40, ¿no?, impuso una visión de ellos, aún de que los personajes que ustedes ven ahí eran matemáticos que conocían historia, muchos de ellos también tenían pensamiento filosófico, también igual, aún así, llegaron a un nivel en donde intentaron eliminar todo lo que es la historia, la filosofía, y empezar a trabajar prácticamente la matemática desde cero, con axiomas, ¿no? Y ahí aparecieron pues los diferentes, digamos, sistemas axiomáticos, que ahora en cualquier curso de fundamento de la matemática se estudia, ¿no? El más importante es el Zermelo-Franklin, un sistema de axiomas en donde se fundamenta la teoría de conjuntos, y en base a la teoría de conjuntos se ha reconstruido toda la matemática, prácticamente toda la matemática. Esta idea de este grupo de matemáticos franceses, y para esto no necesito saber, por ejemplo, de dónde viene la concepción del límite. Basta tener la definición, tener la idea intuitiva y definir, ¿no? Así, a base de definiciones. Ese es el trabajo que se está, digamos, característica que se está dando, ¿no? No se conoce la historia, no se conoce las razones por las cuales la evolución de la idea del límite llega a ser lo que llegó, como lo hizo Karl Weierstrass y los matemáticos después, ¿no? De definirlo así como lo conocemos ahora. El mismo concepto de función también no está establecido, digamos, antes del siglo XX, ¿no? Tenían diferentes concepciones de función. Eso es lo que realmente se unificó con este paradigma Bourbaki. Entonces, estos señores impusieron su autoridad científica, ¿no? Hilbert también tuvo mucho que ver con esto porque apoyó, bueno, Hilbert es mucho más anterior a Bourbaki, justamente ellos se basaron mucho en las ideas formalistas de Hilbert, y aparecieron también otras corrientes filosóficas, el intuicionismo, el logicismo, ¿no? Con otras visiones. Pero en el fondo, lo que ganó al final de cuentas es el paradigma Bourbaki, hasta la fecha, ¿no? Si bien es cierto, ha potenciado tremendamente la investigación matemática, ¿no? Se cuenta que en los últimos 40, 50 años se ha investigado más que en los últimos 4.000 años que tenemos de conocimiento matemático, ¿no? Se investiga por todas partes, se hace paper por todas partes, ¿no? Pero ya desde el siglo XIX la matemática ya tiene una característica de especialización. Ya desde el siglo XIX uno encuentra geómetras, algebristas, ya posicionados así, pero ahora, ya en el siglo XXI, en el siglo XX, eso se ha multiplicado por miles, ¿no? Por lo tanto, ya el conocimiento matemático dejó de ser elitista como era en esas épocas y empezó ya a desarrollarse una matemática más, digamos, universal, ¿no? Hasta ahí
el matemático del pasado. O sea, un poco influenciado por las corrientes filosóficas y vuelvo a insistir, en el presente tenemos todavía esta influencia positivista, tenemos el paradigma Bourbaki, que los textos que fueron escritos en los años 70, 60, y que son los textos que nosotros hemos estudiado o son las bases de los libros que hay actualmente, fueron escritas bajo este paradigma y bajo esta corriente filosófica del positivismo. Entonces, lógicamente, ahora, en la actualidad, ¿qué es el matemático? Mira, lo que hemos establecido nosotros, las características esenciales del matemático actualmente es formalista, ¿no? Es ahistórico, no le interesa, incluso varios matemáticos se pronunciaron al respecto, ¿no? Hilbert, uno de ellos, se pronunciaron de que ¿para qué? O sea, hay que eliminar toda la historia, la filosofía, partamos de cero y empecemos incluso a introducir estos conceptos a la enseñanza media, primaria, básica, etcétera, ¿no? Eso es otra historia ya que podríamos contar en otro momento, pero yo quiero que en este momento empecemos a mirar qué es lo que pasa cuando un matemático es ahistórico, filosófico, es simplemente formalista, ¿no? ¿En qué nos hemos convertido? El dibujo que está ahí presente tiene, miren, a ver, 3 elementos, ¿no? Tiene un objeto matemático, que no lo vemos, porque ya hemos dicho que los objetos matemáticos, ninguno de estos están en ningún lugar, ¿no? Salvo cognitivamente en el cerebro humano, pero tenemos a alguien que lo interpreta, y es el ser operatorio, el que hace la matemática, que en este caso es el matemático. El matemático es el que hace la matemática y es el ser que lo interpreta. Y tenemos esa pizarra que está escrita ahí, o también podría ser un libro o un paper, ¿no? Son los 3 elementos que constituyen la matemática en este momento. Los 3 elementos, y los 3 elementos se potencian, porque imagínense, si no tuviéramos los objetos matemáticos, ¿no? Entonces el ser operatorio tampoco interpretaría nada. Si no hubieran paper, libros, imagínense, el nivel cognitivo del ser humano es bastante limitado, ¿no? Muy limitado. O sea, no, somos seres finitos y que nosotros a través de la matemática estamos siempre pensando en el infinito. Entonces, ahí hay un elemento para reflexionar. En realidad, yo dudo mucho que alguien sepa exactamente lo que es el infinito, ¿no? Al margen de la formalidad, que a veces uno lo puede definir, ¿no? A nivel de teoría de conjuntos. Entonces, los papers y los libros, sin el ser operatorio, sin el matemático, no es nada, es papel simplemente. Es papel. O sea, esta pizarra que ustedes vieron anteriormente, sin un ser operatorio que conozca, interprete esos objetos que están ahí, esos solamente son rayas, figuras y nada más. O sea, por lo tanto, la matemática tiene esos 3 elementos indisolubles y que interactúan entre ellos. Es el ser ahora, ¿no? Formalista, pero sucede que la investigación matemática, para muchos investigadores que me están escuchando sabrán, ellos obviamente saben que el ser formalista no le dan las ideas para investigar, ¿no? Hay que tener cierta intuición también, esa concepción, digamos, esa interpretación conceptual de conectar objetos con otros, interpretarlo y eso no se hace con puro formalismo, ¿no? Esa es la discusión que siempre tuvo Hilbert con Poincaré, por ejemplo. Él tenía una concepción intuicionista de la matemática. Entonces, pero el matemático, en este momento, ¿en qué ha transformado la matemática? Ha transformado a la matemática en este momento con el formalismo en un conjunto de sistemas formales, estratificados, obviamente, porque un concepto va detrás de otro concepto. Hemos escuchado algunas exposiciones donde un concepto va detrás de otro concepto y acompañado de su interpretación conceptual, ¿no? Y si hay meditorio de un gráfico visual, también se hace ahí, pero la interpretación conceptual es humana. Sin el humano, eso es nada.
y conectados entre sí, obviamente, eso son conexiones que siempre se hacen en las matemáticas, en donde el ser operatorio enriquece su interpretación conceptual, y eso es lo central acá. ¿Cómo, hago la pregunta, cómo podemos nosotros enriquecer nuestra interpretación conceptual sin historia y sin filosofía? Vamos a ver al final que esto tiene algunos problemas. En ese sentido, un matemático es esencialmente un investigador, un creador de objetos, un inventor de objetos, y que a través de esa invención descubre propiedades, conectan objetos unos con otros, entonces, y va enriqueciendo su interpretación conceptual. Eso es el matemático. No es un profesor, por si acaso, no, esa es otra actividad que lo hace cualquier profesional, no solamente un matemático, un médico también es un profesor, ¿no? Puede ser un profesor. Pero así, en sí, el matemático es esencialmente un investigador. Necesita crear objetos y hacer interpretaciones conceptuales de los objetos de estudio. Pero aquí resulta algo problemático, sobre todo en estas épocas donde existe una cantidad de investigación, ¿no? Ya desde el siglo XIX, ¿no? Y hasta en el siglo XX, o sea, un matemático para que los conozca todo es prácticamente muy difícil, ahora es imposible en este momento, ¿no? Entonces estamos en una suerte de, de generar objetos muy puntuales para muy pocas personas en realidad. Entonces se ven todas estas anomalías que se está dando, y yo voy a contar al final una que me parece bastante grave, se da ahora mismo, ¿no? Pero que es posible porque estamos en un mundo incomprendible. O sea, uno cuando asiste, por ejemplo, a un congreso, por ejemplo ahora, ¿no? Con todo lo que se ha hablado, o sea, muchas veces un expositor en 40 minutos tiene que sintetizar investigaciones de meses, a veces, donde hay mucha información, y si uno no es el especialista que conoce el tema, ¿sí? Entonces se pierde. O sea, eso, en cambio, en el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, estas charlas eran más interactivas, o sea, no era necesario tener mucha gente en una exposición cuando hablaba Hilbert, por ejemplo, porque la gente que lo escuchaba y la gente que lo objetaba y podía polemizar con lo que él decía, y eso eran como coloquios, debates, de ideas, de concepciones, de métodos, ¿no? No es como ahora, que nosotros tenemos que presentar un paper ya que establecido y corregido, qué sé yo, y ya nadie puede decir nada porque se supone que está bien hecho, ¿no? Tanto cálculo que se coloca acá, y uno tiene que suponer que está hecho. Suponer que he tenido una referencia de algún otro paper que también supongo que está bien, ¿no? Todo eso es un paradigma donde estamos nosotros involucrados. Tenemos que confiar, no nos queda otra por la cantidad de conocimiento que hay. No nos queda otra, tenemos que confiar y así ir avanzando, ¿no? Esa es una de las dificultades que se da, ¿no? Y a veces he preguntado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta cosa que usted, el profesor, está haciendo, lo conecta con, no sé, pues, con mecánica cuántica, o lo conecta con otro objeto distinto a lo que está estudiando? El profesor a veces, si no conoce esos temas, no tiene idea. Pero cuando uno observa estos matemáticos que solucionan los grandes problemas del milenio y son los grandes matemáticos, y uno observa su trabajo y observa que ahí sí hay ese tipo de conexión y a ese nivel. ¿Por qué? Porque es un ser operatorio en donde la interpretación conceptual está a alto nivel, ¿no? Entonces, eso de ahí es una cosa que sigue siendo elitista para ese grupo de personas, ¿no? Pero el resto de matemáticos, la gran cantidad de matemáticos, seguimos haciendo lo mismo. Formalismo. ¿Quién nos podría decir, y esa es la pregunta que quiero hacer después, quién nos podría decir lo relevante en la investigación? ¿No? A principios del siglo XX, Hilbert presentó 23 problemas, que para él
eran lo relevante y resultó siendo relevante porque hasta ahora, digamos, se ha desarrollado mucha investigación, algunos de esos problemas han sido resueltos, han conducido a la investigación matemática, buena parte, pero después de él no ha habido más. Todo el mundo considera que su investigación es lo más importante y lo más relevante. Cada matemático, ¿no? Obviamente. Estamos en un proceso en donde si uno no publica, muere. La publicación matemática se ha hecho a un nivel tan competitivo, ¿no? Se han multiplicado las revistas de investigación, si uno no publica, entonces uno no puede ni conseguir trabajo en la actualidad. Hay que sacar un doctorado y publicar, si no hay ni trabajo en la actualidad, es así en todas las universidades, ¿no? Entonces, y nos hemos convertido en publicadores, ¿no? Publicadores. ¿Qué tanto de eso es relevante? ¿Por qué el matemático no puede saber conscientemente que su tema de investigación es realmente relevante? ¿Por qué? Porque está solamente ceñido en una sub investigación, en una cosa muy puntual. No mira el panorama completo porque para eso hay que hacer filosofía de la matemática, de su tema, filosofía de su tema. Cada matemático debería ser un filósofo de su tema para poder conducir su investigación al nivel que le corresponde, y eso es lo que hacen los grandes matemáticos, ¿sabes? Yo por lo menos lo observo así, ¿no? Si no, cualquiera que ve los trabajos, no sé, pues de Atillar, de Lambert, o sea, de esos matemáticos, Gromov, por ejemplo, hay detrás de eso una concepción filosófica, lo que ellos tienen en la cabeza. No es calcular por calcular y hacer extensiones o comparaciones con otra cosa, de extender los teoremas y encajarlos y ya publico. Si eso, mire, el formalismo matemático, ya lo había dicho Hilbert, ¿no? El formalismo matemático tiene como misión no que toda pregunta que uno se hace debe tener una respuesta, decía Hilbert. Era muy optimista, porque en realidad no fue así, ¿no? Pero él decía así. Por eso es que uno puede preguntar y puede conectar y decir, ¿por qué? Porque el formalismo matemático permite hacer ese tipo digamos, de tener esas ideas. Pero lo que no hace es saber si realmente eso es relevante o no, bajo qué criterio. No sé si hay un matemático que pueda evaluar eso. Yo creo que no hay, ¿no? Pero por lo menos en cada área debería haber en el mundo gente que sí puede tener esa relevancia. Entonces, miren, en este problema de publicar o morir y todo, entonces, un matemático sin filosofía, sin historia, puro máquina de paper, ¿no? Uno se puede sentar en un congreso, no entender nada, puede incluso sacar, defender una tesis doctoral, ¿no? El tribunal entiende poco y después su trabajo de investigación no es publicado porque detectan que está mal. Y ya defendió su doctorado, eso pasa siempre, ¿no? O puede usar este mecanismo que ustedes me imagino que ya conocen, en donde, basado en el hecho en que la gran cantidad de conocimiento matemático no se puede saber, entonces la revista de investigación es un gran problema. Eso ya ha pasado hasta en el siglo XVIII, que todavía no había la cantidad de matemáticos que ahora. O sea, le presentaba un artículo al señor Fourier o al señor Cauchy, un gran matemático de la escuela francesa, y lo dejaba botado, no lo entendía, ¿no? Se le perdía, ¿no? Eso le ha pasado a cuántos matemáticos, ¿no? Pero ahora no. Ahora muchas veces ni lo revisan, ya lo aceptan nomás y punto. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora hay herramientas computacionales que ustedes pueden colocar su nombre, ¿no? Y tener un artículo así como ustedes ven ahí. Entonces, incluso se ha dado la situación de que esto está publicado en revistas importantes, ¿ah? No en revistas que se supone los revisores son gente muy especializada, pero imagínense, o sea, hay tantas cosas que cosas así podrían pasar en este momento. Así como ustedes lo ven ahí, podrían pasar. ¿Sí?
Ya en este momento tengo conocimiento, hay un profesor en Inglaterra que ya está haciendo un estudio en este aspecto, ¿no? El fraude en la investigación matemática es atroz, tremendo, ¿no? Se publica cualquier cosa, o se copia de otro lugar, como uno no sabe si lo publiqué en una revista de China, de, no sé, pues de Corea, de donde sea, y lo presente en otra parte y listo, nadie sabe. O sea, al final todo un fraude se está dando. ¿Por qué? Porque estamos en el paradigma de formalismo. Entonces, yo pregunto lo siguiente, mira. Con todo lo que he contado, la crisis que tenemos de formación, ¿no? La matemática necesita de la filosofía, lo has necesitado siempre, desde Pitágoras hacia adelante, ¿no? Lamentablemente, en el último tiempo no tenemos esa formación. Sí, los grandes matemáticos y muchos investigadores también, veo que sí, digamos, tienen esa, pero la gran mayoría, estoy hablando de la masa de matemáticos. Sin semántica, no es posible hacer interpretaciones conceptuales relevantes de los sistemas formales. O sea, no podemos guiar nuestra interpretación conceptual en algo realmente relevante, porque no tenemos la concepción filosófica de nuestro trabajo, ¿no? Sin ontología, conceptos como conjunto vacío, por ejemplo. ¿Quién me podría decir por qué el vacío es un conjunto? Yo le he preguntado a grandes matemáticos a veces y no está definido así. Esa no es una respuesta que satisfaga, ¿no? ¿Qué es un número real? Por ejemplo, son elementos básicos, ¿no? Que están en la esencia misma del trabajo matemático. En la esencia, ¿quién no ha hecho un límite? ¿Quién no ha una derivada? Porque, o sea, está en la esencia del trabajo matemático, pero en sí, el formalismo te dice, no, basta que tú aceptas este sistema formal de los números reales y de ahí para adelante trabaja. Entonces, hay varias cosas en donde sin ontología nuestro pensamiento es bastante vago. Ya lo decía Bertrand Russell, ¿no? Matemático es aquella persona que no sabe ni lo que escribe. Así decía, y él lo decía porque sucede de que cualquier teorema que uno tenga, y si uno le pregunta a la persona una cosa y después va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás de las cosas, va a llegar a estas cosas básicas. ¿Qué es una función? ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es un número real? La concepción de equivalencias y todas esas cosas. Y el formalista le va a recitar la definición. Eso es lo que va a hacer. Entonces, sin epistemología no hay un buen método para investigar. No se sabe realmente lo relevante, ¿no? La epistemología y la matemática es una cosa muy importante. Diga de paso, no hay especialistas en esto, ¿no? Es muy difícil que haya un especialista en historia. En historia de las matemáticas, que es necesario para la filosofía, la gran mayoría piensa que historia de la matemática es contar la vida de Pitágoras, la vida de Newton, qué sé yo. No, es el desarrollo del pensamiento matemático. Hay que hacer matemática para estudiar historia y para entender las concepciones filosóficas y encaminar nuestra investigación a un nivel realmente relevante. Entonces, por eso es importante. Lamentablemente no hay casi especialistas en esto. Hay muy pocas personas, y si hay alguien, está confinado en las facultades de humanidades, de filosofía, dentro de un departamento de historia de la ciencia, que es muy diferente que las matemáticas, ¿no? Son objetos de estudio, son totalmente diferentes con las otras áreas de la ciencia, ¿no? Y la ética, por lo que acabo de mencionar en los papers, ¿no? La ética es parte de la filosofía, es importante, porque así pues existirá el fraude y el fraude y se publicará lo irrelevante. ¿Por qué? Porque no tenemos una formación filosófica. La matemática necesita de la filosofía bastante, reflexionar de nuestro trabajo, de nuestro quehacer. Hay muchas cosas que comentar, pero yo quiero dejarlo a ustedes mismos que se respondan cuál es el rol que tiene la historia de la filosofía y la formación de un matemático. ¿Qué consecuencias ha tenido el no saber y no conocer? Incluso yo me he dado cuenta de que matemáticos de alto nivel, cosas básicas de la historia de la filosofía desconocen, no les interesa. Simplemente eso no es parte del trabajo matemático en este momento. Lo que no era a principios del siglo XX, el mismo Hilbert era un filósofo. Cantor, ni qué decir, ¿no? Dedekind, o sea, los matemáticos que sentaron las bases, incluso de este formalismo, eran filósofos.
tenían una concepción filosófica para tener la visión que ellos mostraron al mundo de que el trabajo matemático tendría que ser así formal, así como lo conocemos en este momento. Así que ha sido un placer, muchas gracias. Si hubiera algún comentario, algo. Bien, pasamos a una de las preguntas. A Rosa Moreno, levantado la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Sí, te escucho, ¿Aló? profesor. Sí. Ya, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto verlos a todos los chicos, digo chicos, compañeros, algunos fueron nuestros alumnos. Ha sido un gusto, es un gusto verlos. A Corro, por ejemplo, hace mucho tiempo que no lo veía, pero es un gusto verlo a Corro a través de estos medios. Profesor, doctor Steven Rojas, quisiera hacerle una consulta y usted ha tocado un tema muy interesante. Lo digo desde mi perspectiva de profesora de historia, de matemáticas, acá en la escuela de matemáticas, ¿no? Llevo 2 ciclos dictando el curso en esta nueva versión. Desde su experiencia, tengo una curiosidad. El curso de historia de la matemática, así nada más, historia, porque filosofía ya no lo hay, ¿no? Historia de la matemática, desde su perspectiva, me gustaría saber, en un currículo de formación matemática, ¿a qué nivel debería ir? ¿En los primeros ciclos, ciclos intermedios, a ciclos finales? Me gustaría tener su apreciación, estimado doctor. Mire, le hablo como también profesor de historia de las matemáticas, ¿no? Incluso estoy escribiendo un texto sobre ese tema, que tampoco hay, y la visión que les acabo de mencionar, ¿no? Efectivamente, en las carreras de matemática, si hay algún curso de historia de la matemática, realmente el alumno no le da ninguna importancia. Ninguna importancia. Ha habido amigos míos que me han dicho, mira, yo llevé el curso, pero lamento de que en ese momento yo ni siquiera le di importancia. ¿Por qué? Porque se trataba de contar de los matemáticos. No se trata de contar de las personas que hicieron la matemática, vuelvo a insistir. Se trata de la historia de la disciplina de la matemática. Y como la matemática es un constructo conceptual, necesitamos nosotros hacer matemática para estudiar la historia. Desde los babilónicos hasta el siglo XX, hacer la matemática. Y ahí uno se va a dar cuenta los errores, los fracasos, los éxitos, y por qué tenemos en este momento la matemática que tenemos, con la característica que tenemos. Ahora, ante la pregunta, miren, generalmente se hace un curso, ¿ya? Generalmente, por lo menos aquí en Chile, en los cursos se hace casi al final de la carrera, cuando el alumno tiene ya un bagaje de conocimiento matemático. Para mí, yo lo cambiaría completamente. Yo pienso que por lo menos unos 3 cursos de historia de la matemática, pero haciendo matemática. Eso es lo que yo quiero recalcar. O sea, un matemático tiene que saber cómo calculaba Newton, cómo calculaba Leibniz, por ejemplo, cuáles fueron las diferencias, el por qué tenemos el concepto de límite de épsilon y delta, como lo tenemos ahora, qué evolución conceptual tuvo esa idea para formalizarlo. Entonces se necesita profundidad, mucho conocimiento matemático. Trabajar con la matemática del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Incluso del siglo XIX, ¿no? Se necesita alguien que conozca las herramientas matemáticas para poder, digamos, hacer un curso que permita, digamos, sacarle un provecho, digamos, para la formación de un matemático. No es contar historias, o sea, que es bonito, obviamente, ¿no? Como recurso pedagógico para el que va a hacer docencia, ¿no? Pero para formar un matemático necesitamos hacer matemáticas. Entonces, para mí, unos 3 cursos sería lo ideal. Lamentablemente no se hace en ninguna parte, y ojalá al final, porque ahí el alumno tiene madurez, sobre todo el alumno de matemática, que aquí hay que diferenciar, ¿no? Porque el alumno de matemática, que va a ser un matemático, como ya hemos dicho, es un investigador, tiene que conocer las herramientas desde Newton del siglo XVII hacia adelante. En cambio, un maestro, un futuro profesor de matemática, tiene que incidirse mucho desde el Babilonia, Egipto y todo lo que es Euclides, y formarse en eso a fondo, ¿no? Entonces son perspectivas diferentes, ¿no?
Pero Ujú. yo creo que hace falta, y como usted dice, el curso de filosofía obviamente no existe prácticamente, ¿no? Porque lamentablemente Claro, le es, decía esto en base a una experiencia reciente, porque con el anterior currículo se dictaban a nivel de séptimo, octavo ciclo, como recordará, por ahí veo a Marco Antonio Lázaro, a todos los chicos, pero ahora se está dictando en ciclos más intermedios, ¿no? Entonces, usted tiene toda la razón. Una cosa es enseñar la matemática de, griega, ¿no? Una cosa es el enfoque de Euclides y todo ello, que desde ahí va empezando el formalismo. Pero otro asunto interesante es cuando uno aborda la matemática del siglo XVIII y XIX. Entonces, cuando se abordaban los temas del siglo XVIII y XIX, el estudiante me preguntaba, profesora, ¿y qué es eso, no? ¿Y qué es eso, profesora? Porque ya hay que ver los aportes, ya no solamente matemáticos, porque va relacionado a la física, incluso están relacionados ya con la estadística. Entonces ya aborda temas que ya no son conocidos por los mismos jóvenes, ¿no? Ya no son conocidos por los jóvenes. Entonces, hay que explicar, como usted dice allí, hay que ya matizar el concepto ya de las herramientas matemáticas que ellos tienen que ir descubriendo cuando lo van trabajando de manera operativa, como usted lo ha visto, lo ha dicho, o cuando ya van teniendo el concepto realmente de lo que es este instrumento, del límite, de la función. Entonces, hablar de la obra de Cauchy, hablar de la obra de D'Alembert, hablar de la obra de estos grandes maestros del siglo XVIII, XIX, más del siglo XX, no se puede conversar con chicos del tercer, cuarto ciclo. claro, Definitivamente, se tendría que conversar con jóvenes ya que han llevado, que tienen una cierta madurez en cuanto a estos conocimientos matemáticos. Yo felicito estos aportes, considero que son temas bastante polémicos, no es como la matemática que se hace, o sea, el matemático porque uno demuestra, uno procesa. Acá, como usted lo dijo, hay que filosofar, hay que enseñar al estudiante a pensar, sobre todo, a razonar, a preguntarse, a contestarse él mismo, ¿no? Entonces, felicito esta charla. Me ha gustado, interesante. Muchas gracias. Saludos a todos. Sí, tenemos otra pregunta de Andrés Inoñan. Sí, buenas noches. Buenas noches, hola, José. ¿qué tal, profesor Steven? Qué gusto escucharlo nuevamente en una charla. Yo quisiera primero hacer una reflexión, ¿no? Es cierto y es necesario que todo matemático deje de ser ahistórico y afilosófico, ¿no? Pues uno tiene que reflexionar y hacer filosofía. Bueno, tanto como hacer, no, sino incluirla, que sea parte de su hacer matemático. Pero hubo un momento, profesor Steven, donde usted menciona que incluso se debe hacer filosofía del tema que uno está trabajando o del área que está trabajando, algo así mencionó. Entonces mi pregunta es así, bien concreta, ¿no? ¿Cómo se puede hacer filosofía de la matemática en un tema en particular? Claro. Mira, eso yo pienso que un investigador en el tema específico te debería responder, ¿no? Pero la idea que yo planteé estaba conectado con la situación de la pregunta de qué tan relevante es lo que se está investigando, ¿no? Claro, obviamente para el investigador es muy relevante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las matemáticas es un constructo universal. No es que sea relevante para mí o para Chile, para el país, no, tiene que ser algo relevante en el mundo. Y eso es el problema, ¿no? Entonces, para lograr, por lo menos bajo algún criterio, ¿no?, hacer una investigación relevante, entonces el investigador en su tema, en su quehacer, digamos, tendría que hacerse esas preguntas filosóficas. ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué voy? ¿Cómo lo puedo conectar? ¿Qué persigo con esto? ¿Qué problema grande podría yo resolver si yo sigo por este camino? Pero no se hace. Yo lo que observo es generalizaciones, conexión de una cosa con la otra, ¿no? Interpretaciones claro, o sea, el formalismo permite hacer esas cosas, ¿no? Y se permite publicar esas cosas. Pero yo pregunto, ¿será relevante todo esto? Y ahí yo me remito, digamos, en el mundo, ¿quiénes son los matemáticos que hacen trabajo relevante?
Bueno, yo creo que los que han obtenido la medalla Fields, los que han obtenido el premio Abel, ellos hacen trabajo relevante. ¿Por qué? Porque hay un consenso mundial de gente top, digamos, que le evalúan y dicen, este señor hizo, esta niña hizo, digamos, algo realmente importante para las matemáticas. No digo de que todo matemático llegue a esos niveles, por supuesto, no estoy diciendo eso, pero por lo menos dentro de su tema, dentro de su área específica, ¿no? Poder responderse las preguntas más mínimas que con ese tema, o sea, y saber el camino hacia dónde visualiza su investigación. Eso yo creo que cada investigador en su área tiene que hacerse, y yo creo que muchos lo hacen, ¿no? Muchos lo hacen. Lo que sucede es que tenemos dos problemas. El problema es que cuando escribimos no contamos nada de eso. Tenemos una característica de escritura muy diferente a lo que era la época del siglo XIX, siglo XVIII, muy condensadamente. Tenemos ese gran problema nosotros que no explicamos. Segundo, que cuando lo hacemos, lo queremos hacer en 40 minutos. Lo queremos hacer ¿no? en una charla, en un congreso. Así lo queremos hacer, ¿no? Entonces, la realidad es la siguiente. La gente no entiende. Ni siquiera un matemático, yo me siento a mirar, entenderé algo, si conozco de geometría, que sé yo, entenderé, pero yo no sé si los cálculos están bien. Yo no sé si esto conduce realmente a lo que me está diciendo. Pero si la exposición fuera en cuanto a plantear ideas para gente que conoce del tema, no importa que seamos pocos, pero así se nutre la matemática, así era antes, cuando exponían estos matemáticos en sus departamentos, era así, discusión y discusión, e incluso hasta peleas atroces. Ahora no, ahora creemos, porque el señor publicó acá, creemos que está bien, trabajamos en base de eso, ¿no? Si me está exponiendo esto, le creo perfectamente, pero vuelvo a insistir, eso, que esté publicado no significa que esté correcto. Eso ya se ha comprobado cuántas veces se publican cosas que son incorrectas. O también puede suceder de que se plagia bastante, porque uno no puede conocerlo todo. ¿Dónde se sabe si esto lo que está exponiendo es de un libro? No. Entonces, por eso que en los congresos yo observo que un matemático, por ejemplo, va, expone su tema y le dice, va a ser turismo, ya no quiere saber nada, porque sucede que ¿para qué va a estar sentado si no va a entender nada? ¿No? Entonces, hasta eso hemos llegado, lamentablemente. Las exposiciones, yo pienso, deberían ser más conceptuales, más de una visión, ¿no? Para que todo el mundo se enriquezca, aunque uno no sea especialista, lo pueda entender. Entonces, eso de ahí no se hace en ningún congreso, en ninguna parte. Entonces, ¿qué se saca? Así en limpio, nada. Solamente sacará un provecho a alguien que trabajó con esa persona, ¿no? Su tutor quizás sabe, ellos pueden discutir, pero el resto, nada. Y eso es así porque somos humanos, no somos, ni en la época de Newton era así, ni en la época también igual. Cochise, por ejemplo, le presentaban algo que no entendían, ni siquiera lo miraban. Así, también. Ni matemático de ese nivel, ¿no? Yo no creo que Cochise se sentaría a escuchar una charla de un montón de personas de distintos temas y tanto. No creo que lo haría, no entendería nada, se aburriría. Él está en su tema para la gente que conoce cosas de lo que él hace y que le pueda aportar. Entonces, eso. Ahora han nacido los workshops para eso, ¿no? Los famosos workshops, pero que también se ha ultra especializado igual, ¿no? Igual pasa. Entonces, tenemos una situación así. Que no sé hasta cuándo va a pasar esto, ¿no? Publicar por publicar está muy de moda en este momento, ¿no? El que publica, miren, tiene no solamente los proyectos, tiene financiamiento, va a subir a su profesor titular, lo que sea, o sea, va a ganar más, va a viajar por el mundo, o sea, tiene un montón de beneficios, ¿no? Esa es la realidad que hay ahora, la competencia que hay ahora. El que se dedica a la pura docencia no tiene nada de eso. Lamentablemente, incluso es criticado, ¿no? Que no hace nada, que en realidad todos somos importantes en la universidad, ¿no? Todos aportamos de alguna manera. Entonces, pero eso es lo que pasa ahora. Publicar por publicar, el ego se sube bastante al matemático en este momento, pero de ahí a que sea relevante, no lo sé. Pues no lo sé, porque eso, bueno, lo dirán los grandes matemáticos que dan los grandes premios. Incluso hay premios latinoamericanos, hay premios menores igual, o sea, ¿no?
pero en todo lugar ahora, revistas que hay por miles. Ya en el año 2000 se producían 200 teoremas diarios. En el año 2000. Ahora estaremos pues por cuántos teoremas diarios distintos. ¿Quién va a conocer? No, imposible. Imposible. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Porque acabo de decir, falta de formación filosófica, falta de historia, falta cultura humana también. No nos damos cuenta que el hacedor de la matemática somos los seres humanos, que estamos dentro de un paradigma y una concepción y nos manejamos así. Siempre nos hemos manejado así y ahora igual. Estamos con el paradigma formalista, ¿no? Y si nos salimos de ahí, nos estamos saliendo de la academia completamente. Entonces, hasta que venga otro paradigma que lo sustituya y así va avanzando la humanidad. Esa es la realidad que yo quisiera contar, y yo creo que me pasé de la hora, pero hay mucho por discutir, hay mucho por hablar, y ojalá en otra oportunidad pueda hablar de matemática yo también, porque ya he hablado bastante de estos temas, pero veo que a las personas les interesan, a los matemáticos también, les ha interesado mucho, y yo ojalá que eso de alguna manera por lo menos les haga reflexionar en cuanto a su quehacer, ¿no? Para eso hay que estudiar epistemología de las matemáticas, para reflexionar sobre eso. Entonces, bueno, eso podría contar. Y vamos a agradecer nuevamente al doctor Steven Rojas y vamos a continuar con las demás ponencias debido al tiempo que estaba programado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por escuchar.